Bueno, ahora sí estamos en esta interesante nota dentro de nuestro ciclo de educación. Está en comunicación con nosotros Víctor Bollmann. Él es director técnico de Argentinos por la Educación, además de ser uno de los fundadores. Es una, como habíamos comentado antes, una asociación que ayuda a mejorar, quieren ayudar a mejorar la educación en nuestro país. Bienvenido a Citas de Radio. Víctor, mi nombre es Ángeles Sanz. Hola Ángeles, muchas gracias por la invitación. Un placer estar a la distancia en Citas de Radio. Bueno, para nosotros súper importante en estos tiempos hablar un poco de algo que nos realmente nos preocupa y queremos estar atentos. Así que sabemos que ustedes se formaron, o la creación de esta asociación, cuando se convocaron, digamos, se proponían, ¿qué se proponían en ese momento respecto al diagnóstico que hacían de la educación y qué pasó después, ¿no? Cuando se presentó este escenario pandémico y cambiaron en algún punto las condiciones. Bien, nosotros cuando empezamos con Argentinos por la Educación, algo que nos preocupaba era, en primer lugar, la disponibilidad de evidencia, de datos en el ámbito educativo. Yo venía trabajando en el ámbito de la educación hace más de 10 años, conocía la existencia de los sistemas de información, la información que había disponible, pero sabía que no toda estaba publicada. Y desde Argentinos por la Educación, algo que buscamos en primer lugar fue disponibilizar la mayor cantidad de información posible en el marco legal del sistema educativo, es decir, poder publicar los datos del relevamiento anual, de las pruebas a aprender, de los datos de financiamiento educativo, en un lugar que es hoy nuestra página web, que es argentinosporlaeducacion.org, un poco con la idea de lo que no se mide no se mejora. Entonces, si no tenemos datos, si no tenemos cómo medirlos, no vamos a poder mejorar. Por supuesto, tener los datos es solo una condición necesaria, y por eso decimos que trabajamos con datos, consensos y movilización social, buscando que a partir de evidencia podamos generar estos espacios de encuentro, estos consensos, que al menos limiten disensos y puedan establecer algunos rumbos de acción, para luego, sí, en tercer lugar, generar ciertas campañas de movilización social, como fueron en su momento lograr un poco más de internet educativa, en particular en los barrios populares, y volver a las aulas a partir del comienzo del ciclo lectivo 2021, que en cada una logramos 80.000 firmas en la primera y cerca de 200.000 en la segunda. Bien, Víctor, soy Sofía Peña. ¿Cómo estás, Víctor? Sofía, ¿cómo estás? Muy bien. Con respecto a esto de la preocupación porque haya evidencia, ¿no? Que parece que es algo clave en este momento. Hoy contamos con bastante evidencia, sobre todo del personal de salud de la Sociedad Argentina de Pediatría, que dice que es seguro volver a las aulas. Ustedes en la campaña a las aulas, toman esta idea y dicen que las escuelas tendrían que ser lo primero en abrir y lo último en cerrar, y después tener más datos localizados de en qué áreas se puede volver más rápido que en otras, ¿no? Esta evidencia hoy está, y sin embargo todavía en un montón de lugares aparentemente no se oye esta evidencia, ¿no? Entonces, otro de las propuestas de ustedes es generar consensos, ¿no? ¿Cómo se puede generar consenso en esto de decir la educación es esencial y la presencialidad también, según los estudios que ustedes también estuvieron llevando adelante? ¿Cómo piensan o cómo podemos orientarnos como país a ir generando esos consensos? Bueno, por supuesto es difícil. En nuestro país, en general, en otros países también, la continuidad de ciertas políticas de Estado, lo vemos ahora, por ejemplo, con las pruebas a aprender, es un desafío muy grande. Creemos que a partir en primer lugar, a partir de los datos, y en segundo lugar, a partir del diálogo basado en esos datos, es que podemos empezar a construir ciertos consensos. Hace un año era muy difícil pensar en la vuelta a la presencialidad, y a comienzos de este año eso estuvo mucho más claro. Incluso, entre distintos partidos políticos, había acuerdo en que era necesario volver a las escuelas, allí donde se pudiera y fuera seguro.
Respecto a la disponibilidad de datos, sí, en algunos casos, en particular cuando uno va a nivel más desagregado, es difícil conseguir datos de camas de terapia intensiva, contagios, etcétera, como para entender a nivel bien desagregado cómo está evolucionando la pandemia y si las escuelas pueden abrir o cerrar. De hecho, el año pasado publicamos un informe sobre esto y encontramos que había lugares donde en teoría estaba permitido abrir y las escuelas estaban cerradas, y al revés. Con lo cual ese es un desafío grande, además de que las restricciones y las normas fueron cambiando al compás de la pandemia y el incremento de los contagios. Nos parece que es importante, digamos, para responder a tu pregunta y cómo lograr consensos, trabajar en base a los datos, trabajar en base a evidencia y lograr que diferentes espacios y actores que muchas veces por prejuicios o por historia dialogan poco o no dialogan entre sí, puedan sentarse en una mesa que hasta ahora, digamos, fueron todas virtuales, a dialogar y a pensar qué políticas queremos para un país por fuera de la grieta. Uh-huh. Ustedes publicaron un informe de lo que había sido la virtualidad o cómo se había llevado adelante la educación en el 2020. Y también queríamos saber si eso está actualizado al día de hoy, ¿no? Porque, digamos, no es lo mismo un año que seguir a un año y medio de pandemia. Hoy publicaron un informe sobre el impacto que ha tenido la educación virtual, pero me parece que ese estudio, no sé si es de Argentina, digamos, al día de hoy se puede, hay una actualización, ustedes están trabajando sobre alguna investigación donde se estén actualizando esos datos, ¿no? Que ya los hemos publicado. Sí, nosotros estamos trabajando para actualizar algunos datos respecto a la educación en pandemia. Como contabas, el año pasado hicimos algunos relevamientos propios respecto a cómo los chicos, cómo las familias estaban atravesando esta interrupción de clases presenciales y en particular cuántas horas, digamos, estaban dedicándole a las tareas, cómo compartían o no los dispositivos, a través de qué medios llegaban las tareas y se comunicaban con la escuela. Ahí identificamos, por ejemplo, las dificultades de conectividad, las dificultades del poco acceso, digamos, a plataformas educativas y digamos, el monopolio casi que tenía WhatsApp como vía de comunicación entre escuelas y familias, que no es una plataforma pedagógica, a menos que no fue diseñada con ese fin. Estamos actualizando esos datos pensando en un nuevo relevamiento a partir de ahora, pero no tenemos datos actualizados sobre la situación actual. Sí, hace 3 semanas publicamos unos datos sobre cómo había sido la vuelta a clases, sí. Y lo que veíamos era que la bimodalidad había sido la norma en la mayoría de las familias participantes de la encuesta. Lo que veíamos en el relevamiento era que en general había una alternancia entre presencialidad y virtualidad, lo cual en comparación con lo que fue el 2020 era una buena noticia. Uh-huh. Uh-huh. Pensando en que las escuelas van a abrir, si la presencialidad, no sé si gradualmente de alguna forma va a ser una realidad en el corto plazo, por lo menos así esperamos que sea. Hablábamos con Sofi afuera del aire también el costo que tiene estas adaptaciones en la educación de los chicos y en las familias, de no ir adaptándonos a lo que se va cambiando, o sea, la clase virtual, a la clase presencial, las dos modalidades en simultáneo. ¿Vos cómo ves al sistema educativo nuestro acá en nuestro país frente a esta realidad, ¿no? De cómo va a ser esa vuelta a la presencialidad desde el lado de la educación, en cómo repercute en los chicos esto también? Bueno, de distintas maneras. En primer lugar, creo que el año pasado hubo mucho ponerse al hombro esta situación, digamos, tanto los chicos como los maestros, como las familias, como en un periodo, digamos, de crisis, como si hubiera sido una guerra, se pusieron al hombro esta situación y de la mejor manera que cada uno pudo, atravesó todo el año pasado la interrupción de clases presenciales.
partir de este año, con la vuelta a la presencialidad, ya desde el año pasado en algunos lugares, pero más masivamente a partir del comienzo del ciclo lectivo de este año, desde el lado de los chicos, por supuesto, en general se nota mucha alegría de volver a la escuela, a su lugar de pertenencia, a sus compañeros, a sus pares, y por supuesto de la mayoría de los docentes también de volver a trabajar y encontrarse con sus alumnos. Y por supuesto un desafío muy grande a partir de reencontrarse con chicos, se encontraban con chicos en cuarto grado que habían ido casi por última vez en segundo grado. Y entonces ahí surgen, pedagógicamente grandes desafíos, porque cómo readaptar los contenidos o cómo adaptar, las secuencias didácticas y el trabajo de los docentes en el día a día con chicos que durante un año habían tenido una relación con la escuela muy diferente a la cual estaban acostumbrados, y entonces esto plantea grandes desafíos a futuro. Es un poco lo que contábamos en el informe que difundimos hoy, donde a partir de datos que no son de Argentina, son de otros países en general más pobres en términos de ingresos que Argentina, Ecuador y varios países de África, pero una estimación de las posibles pérdidas de aprendizaje según las políticas que implementaran los países. Y en ese sentido el informe mostraba diferentes políticas, que puede ser no hacer nada cuando los chicos vuelven a la escuela, no readaptar políticas; una segunda de adaptar currículas ese año, pero los años siguientes volver a lo que era, entre comillas, la normalidad; y un tercer escenario, que es el que el informe plantea más deseable, que es readaptar las currículas no solo del año en que los chicos vuelven, sino para adelante, de manera de poder, minimizar los efectos negativos o incluso recuperar aprendizajes, para que en el largo plazo los chicos no se vean afectados por esta interrupción de clases. Ahora, esta tercera opción que vos decís que sería la mejor de todas, ¿lo ves posible en nuestra educación? Bueno, creo que sí, yo soy optimista y creo que es posible. Por supuesto requiere el trabajo de varios actores, Ministerio de Educación Nacional, provinciales, docentes, probablemente sindicatos, la comunidad educativa en general, las familias y también el apoyo por parte de los estudiantes, de pensar la educación no solamente como algo, coyuntural o de corto plazo, sino como, una política de Estado que trasciende los periodos electorales, que trasciende los gobiernos de turno, y en ese sentido ese nos parece que es un gran desafío de cómo plantear la educación. Esto requiere que la educación esté por encima de la grieta. Entonces ese creo que es un gran desafío en términos no solamente técnicos desde el ámbito educativo, sino también políticos. Víctor, yo por eso decía al principio que por ahí, este informe que ustedes dieron a conocer hoy, ¿no?, que dice que haber perdido medio año de clases presenciales en los primeros años puede equivaler a 2 años de aprendizajes perdidos en secundaria, ¿no? ¿Es así? Exacto. Entonces, la verdad que ya empezar a hablar de las pérdidas, ¿no?, ocasionadas por la pandemia, la verdad me parece que nos puede ser un buen llamado a la acción, ¿no?, de finalmente conseguir esto, primero de volver a la presencialidad, porque en los últimos días, por suerte, se pudo volver en varias ciudades del conurbano. Lamentablemente, nosotros estamos en Pehuajó, provincia de Buenos Aires, y en el interior, acá en todas las localidades cercanas, no se pudo volver a la presencialidad, a pesar de que a veces nos parece que sería lo más indicado, sobre todo por la tasa de contagios que tenemos, ¿no? Pero entonces, por eso vuelvo a decir, ¿qué se está pensando hoy, ¿no?, en todos estos actores sociales que vos nombrás, ¿no? Y como ustedes dicen que tiene que haber un factor que es de colaboración social. ¿Qué se está hoy al día de hoy? Me imagino que se está pensando todavía presencialidad sí, presencialidad no. Por lo menos eso es lo que se ve, lo que se escucha. ¿Quién está pensando en nuestro país hoy cómo mitigar estas pérdidas, ¿no? O sea, concretamente, ¿quién lo está pensando, si se está pensando, y cómo, podemos colaborar, o quiénes son los actores que tienen que empezar a mover esto? Bueno, creo que es un esfuerzo, como decía, muy amplio. Hasta el momento yo no tengo información de actores puntuales que estén pensando esto, aunque probablemente los hay, incluso, de los equipos técnicos de los diferentes
ministerios de educación, lo cual es un desafío grande porque desde la gestión muchas veces se está en la urgencia y es difícil pensar a 2, a 3, a 5 o a 10 años. Pero nos parece que el informe en ese sentido es, como decías, un llamado de atención, más allá de que los datos no necesariamente, no son de Argentina y no son estimaciones, en base a datos, como de Aprender o de PISA de Argentina. Sin embargo, creo que son algo que es una alerta, algo que podría pasar en nuestro país si no hacemos nada. Y el dato que nombrabas es un dato promedio, pero muy probablemente si uno comparara estos resultados según estrato socioeconómico, y de hecho en el informe hay algunas menciones a esto, los estratos socioeconómicos más bajos, estos efectos son incluso peores, con lo cual los esfuerzos que hay que hacer para, reorientar, remediar esta situación son mucho mayores. Muy bien, y esto de las pruebas Aprender que vos mencionás, ¿no? Se están llevando a cabo al día de hoy, tengo entendido, ¿esto es así? Sí, hasta la información que tenemos comunicada por el Ministerio se decalaron hasta abril del año que viene, en principio, lo cual, desde la postura de Argentinos por la Educación, nos parece que es importante mantener las pruebas Aprender, que sean pruebas anuales, censales, que haya previsibilidad para todo el sistema, para poder tener, también confianza, continuidad en una política de Estado, y en ese sentido nos parece que preocupa que no se lleven a cabo este año, cuando es muy importante identificar dónde están esos desafíos con los chicos volviendo a las aulas después de un año o más sin poder tener continuidad pedagógica de manera presencial. Víctor, la última, ¿crees que esto puede ser una oportunidad para realmente buscar un cambio de raíz en la educación argentina, que en realidad antes de la pandemia ya se venía, hace tiempo venimos por ahí necesitando un cambio de muchas cosas en la educación? ¿Crees que esta crisis puede convertirse en una oportunidad respecto a la educación para que cosas coyunturales o más de fondo cambien y tomen otro curso? Bueno, ojalá sí, pre-pandemia nuestra educación no estaba lejos de ser ideal, entonces, cuando uno busca la vuelta a la presencialidad, ahí es donde empiezan los desafíos también, porque los desafíos existían pre-COVID-19 y con los chicos volviendo al aula, los desafíos son todavía más grandes. Los mismos desafíos de antes están aumentados, de inclusión, de desigualdad, de porcentaje de chicos por debajo de los niveles mínimos de aprendizaje. Entonces los desafíos son grandes, los esfuerzos hay que redoblarlos, y creo que sí es una oportunidad en el sentido de que nos da la opción de pensar juntos hacia dónde queremos que vaya el sistema educativo a nivel nacional, no de acá al año que viene, sino de acá a 10, a 15 o a 50 años, y establecer ciertos consensos, ciertos puntos en común que nos permitan dar continuidad a ese rumbo y establecer las políticas de Estado necesarias para lograrlo. Uh-huh. Bueno, Víctor, la verdad, muchas gracias por estos minutos. Para nosotros es de enorme valor hablar con ustedes y tener acceso a esta información que ustedes se encargan de juntar. Así que muchas gracias y hasta pronto. Ojalá que la próxima comunicación sea con otro diagnóstico y en otras circunstancias. Gracias, Sofía Ángeles, por el llamado, y la próxima esperemos que lo podamos hacer presencial. Así es, muchas gracias. Bueno, un beso grande. Chao, chao. Bueno, así hablando de la educación, y me sale este suspiro, hablamos con Víctor Vollmann, él es director de Argentinos por la Educación, y justamente hablamos de la educación en estos tiempos de pandemia y la necesidad de volver a la presencialidad.